Dichoso es el hombre que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en caminos del pecado, ni con ellos se ha sentado. No escarnece, mas medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. Buenos días, buenas tardes, es un gusto saludarles. Soy Lizeth Monroy de Morán y hoy continuaremos hablando de la verdadera felicidad, basada en el Salmo 1. Como hemos estado viendo esta semana, aún hay otros contrastes más de los que vimos el día de ayer en este Salmo. Y lo podemos ver en el versículo 1 y 2, donde se habla del camino del sabio y hay una diferencia en lo que ellos no hacen, y lo encontramos en el versículo 1. Y lo que el sabio hace y encontramos en el versículo 2. Es ese otro contraste. Luego, nuevamente, en este primer par de versículos hay una diferencia entre el consejo del malvado, que encontramos en el versículo 1, y la ley del Señor, que vemos en el versículo 2, que dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Luego, en este primer par de versículos hay otras diferencias, como bien dijimos, entre el consejo del malvado, que encontramos en el versículo 1, y la ley del Señor, que vemos en el versículo 2. Estos se oponen entre sí. Pero ahora quiero que nos enfoquemos por unos momentos en la primera palabra de este salmo, la palabra dichoso o bienaventurado. Esta palabra hebrea es usada 26 veces en los salmos y es usada exclusivamente por Dios para bendecir al hombre. Si somos nosotros quienes bendecimos a Dios, se usa una palabra diferente. Pero esta palabra que encontramos en el Salmo 1 se usa para que Dios bendiga al hombre. Su significado es feliz. En este Salmo 1 se encuentra el secreto de la felicidad. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra que se usa aquí para hablar de feliz es la misma que se usa al inicio del Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, felices los pobres en espíritu. Las bienaventuranzas son el secreto de Dios para la felicidad. Aquí tenemos el fundamento en el Antiguo Testamento para las bienaventuranzas. Esta es la clave de la felicidad. Esta es la clave para la bendición. La palabra bienaventurado o dichoso en el Salmo 1 está en plural. Podría traducirse mejor como bendecidos. Ahora, esto habla de una gran bendición, pero también es enfática. Dichosos, bienaventurados, son aquellos que andan en tus caminos. Charles Spurgeon habló de estas palabras y dijo lo que significa. Oh, las dichas, los gozos dobles, los paquetes de bendiciones, las montañas de delicia. Puedes ver la felicidad desdoblándose aquí. Esto no es un poco de felicidad, no es escasa felicidad.
Esto es felicidad abundante y desbordante. Puedes ver esta idea durante todo el curso de los Salmos. Este concepto de Dios queriendo bendecir a su pueblo con abundante paz. Permíteme leerte algunos otros versículos de los Salmos donde se usan las mismas palabras. El Salmo 2:12 dice así: cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. El Salmo 32:1 y 2 dice así: cuán bienaventurado es aquella cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El Salmo 34:8 dice: probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. El Salmo 44 dice: cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. El Salmo 65:4 dice: cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa y tu santo templo. El Salmo 84:12 dice: oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. El Salmo 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien corrige, Señor, y lo instruyes en tu ley. Así que las invito a que puedan buscar esos versículos en su Biblia. Esto nos suena como bendición abundante, ¿no creen? Pero la Escritura dice que aquel que es disciplinado por Dios, el hijo que es humillado por Dios, es bienaventurado, es dichoso. Bienaventurado es la persona a quien Él instruye en su ley. Además, el Salmo 112:1 dice: aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que muchos se deleitan en sus mandamientos. Y luego el Salmo 146:5 dice: bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Ahora, creen que mientras escuchan estos versículos, y aún hay más, que Dios quiere que seamos bienaventuradas. Él quiere que seamos felices. Y Él dice que esta literatura de sabiduría, incluyendo el Salmo 1, esta es la forma para ser verdaderamente feliz, para tener felicidad que sobreabunde. Entonces, nos vemos el día de mañana, nos escuchamos, que tengan un bonito día. Mas no así sucede con los malos, son llevados por el viento, en el juicio no pueden levantarse, ni con justos congregarse. No escarnece, mas medita